Acabamos de terminar la serie Nunca Más Solos. Sin embargo, como vimos al final, nuestro Señor Jesucristo vive y gloria a Dios. Es por eso que estamos aquí reunidos, recordando, celebrando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y bueno, como la semana pasada anunciamos, hermanos, vamos a continuar el día de hoy estudiando, viendo, escuchando la voz de nuestro Señor por medio de su palabra, lo que Él en su soberanía está haciendo, está ejecutando ahí en esta historia que el personaje en sí, como lo vemos como lo hemos estado viendo en Segunda de Samuel y en Primera de Samuel, el personaje es David, ¿no? Pero entendemos que el personaje principal de la historia es el Señor, moviendo, utilizando personas claves para poder cumplir así sus propósitos soberanos. Así que vamos a continuar esta mañana estudiando Segunda de Samuel, capítulo 8. Y les voy a pedir precisamente que abran ahí sus Biblias. Hace 4 semanas que terminamos de estudiar, de ver el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Y es en este capítulo 7 donde nuestro Señor le da varias promesas al rey David. Y dentro de esas promesas, vemos ahí en ese versículo 10 del capítulo 7, fue que le proporcionaría refugio seguro para Israel. Le estaba diciendo el Señor a David en esas promesas: te proporcionaré refugio seguro para Israel, uno en el que los hombres malvados no podrían oprimirlos. Y hermanos, en este capítulo 8 vamos a ver precisamente esto, Dios obrando activamente a través de David para poder hacer realidad cada una de estas palabras. Pero antes de entrar a la historia, antes de estar leyendo este capítulo 8, quiero recordarles, o más bien no es un recordatorio, es un aviso. Las batallas que vamos a ver a continuación, que son 4 batallas, inclusive si hay hermanos o hermanas que les gustan las películas de batallas, eso creo que este capítulo va a ser interesante para ustedes. Vamos a ver varias batallas aquí en este único capítulo 8, pero estas batallas y victorias que veremos en esta sección no ocurrieron de la noche a la mañana. No es de que David fue y tuvo una batalla con, por ejemplo, vamos a ver con los filisteos, y al día siguiente o a la semana siguiente tuvo la batalla con los moabitas. No, hermanos, estas historias, estas batallas proceden de varios periodos del gobierno de David. Simplemente Dios en su soberanía inspiró al autor de Segunda de Samuel para poder en este capítulo expresar lo que Dios fue haciendo en la vida de David con respecto a las victorias que le proporcionó al mismo rey David sobre estos imperios. El autor tampoco busca darnos un simple diario cronológico. El verdadero propósito de este capítulo 8, como lo vamos a ver a continuación, es mostrarnos al Dios soberano, guiando y orquestando cada una de estas victorias, de estas batallas. Y es lo que justamente vamos a ver a continuación. Y todo este asombroso recuento histórico que vamos a ver en este capítulo, hermanos, nos prepara para la idea central de este mensaje, que es lo que vamos a ver a continuación esta mañana con esta idea. El Señor establece su reino de su ungido, en este caso de David, como lo hemos estado desarrollando, con victoria, pero no solamente se queda con victoria, sino también con justicia y rectitud. Así que, ¿cómo se va a ir estableciendo este reino? En la práctica se establece cuando el Señor le da la victoria a David. Vamos a ver estas batallas, pero también dentro de esas batallas hay derrotas con estos enemigos, pero también victorias que el Señor estará dando a David. Versículo 1, mis hermanos, dice así la palabra del Señor: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec-ama de mano de los filisteos. Encontramos nuevamente aquí estos enemigos del pueblo de Israel, estos filisteos, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra filisteos, inclusive desde niños nosotros escuchamos esta historia. Bueno, muchos de ustedes han escuchado desde niños la historia de David y Goliat, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de Goliat, inmediatamente lo relacionamos con los filisteos, ¿no? Y nuevamente aquí en este versículo dice que David derrotó a los filisteos. No solamente lo derrotó aquella ocasión donde David con una honda y una piedra y
cortando la cabeza de Goliat, derrotó después a los filisteos. Después también, bueno, vemos algunas victorias del pueblo de Filistea sobre el pueblo de Israel cuando Saúl era rey. Pero aquí en este versículo nos está diciendo que David derrotó a los filisteos. Desde los días de Sansón, pasando por el reinado de Saúl y hasta los mismos días de David, los filisteos habían sido el enemigo número uno del pueblo de Israel. El texto, inclusive como lo vemos aquí, nos muestra cómo Dios levantó a David para emprender una guerra triunfal sobre este pueblo. Y el éxito fue rotundo. David derrotó a los filisteos y los sometió por completo. Aquí un dato interesante. Aquí prácticamente esta victoria sirvió para que después, prácticamente los años antes de que el imperio griego fuera el que tomara las riendas en esa era o en esas épocas, prácticamente esa fue la última vez que realmente los filisteos metieron las manos. De ahí hay pocas referencias donde el pueblo de Israel tuvo batallas con los filisteos, pero realmente fueron batallas sencillas de parte de Israel para poder derrotar al pueblo filisteo. Entonces fue una victoria bastante importante del pueblo de Israel por medio del reinado de David que tuvo con los filisteos, porque simplemente acabaron con su hegemonía sobre ellos. Y en segundo lugar, hermanos, vemos su victoria sobre los moabitas, ¿no? Nos cuenta aquí el versículo 2, el autor de la carta, dice: derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. David no solo derrotó a los filisteos, también derrotó a una de las mayores amenazas del pueblo de Israel. Venció también, como lo vemos en este versículo, a los moabitas. ¿Y qué hay de interesante los moabitas? Si nosotros recordamos, creo que fue el año pasado que estuvimos viendo la historia de Ruth, aquella moabita, la cual fue por situaciones soberanas de Dios, donde perdió a sus hijos, perdió a su esposo, tuvo hambre y juntamente con su suegra fueron a esta ciudad llamada Belén, donde conoció a su esposo llamado Boaz. Y de ahí, hermanos, de esta relación, bueno, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron nietos y bisnietos. Y dentro de esa generación de bisnietos nació el rey David. Fíjense, hermanos, piensen un momento, su propia bisabuela Ruth era de Moab. Pero vemos que David tuvo victoria sobre Moab. Con esta victoria, aún así, David demostró que su compromiso con el Señor como rey de Israel era mucho más fuerte que sus propios lazos familiares. Ahora bien, el versículo 2 también nos describe una escena un tanto cruda, ¿verdad? Dice el texto que tomó a los moabitas haciéndolos tender por tierra y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Wow, si ahorita alguien hiciera así, pues sería algo complicado, ¿no? Dirían, los derechos humanos, ¿cómo vas a estar asesinando así a tu enemigo, ¿no? Bueno, ahora se asesinan de otra manera, ¿no? Pero era realmente crudo esta escena, ¿no? Si la vemos bien, como el ejército, bueno, por medio de David, manda a que 2 tercios mueran y tomando la dimensión del cordel, el otro tercio pagara tributo. Vemos, hermanos, que, como lo dije anteriormente, si esto pasara hoy sería un escándalo y el mundo entero lo condenaría, pero para entender el pasaje y para entender precisamente lo que David hizo aquí, debemos mirar el contexto de esa época. El contexto de esa época era la costumbre despiadada que tenían los reyes en los imperios. Era masacrar absolutamente a todos los prisioneros de guerra o simplemente venderlos como esclavos, ¿no? Y bueno, David y el Señor en su soberanía permitiendo eso, David no hizo eso. Él actuó de una forma contraria a ese cruel código de guerra. Como lo vemos, ¿no? Permitió que un número de sus enemigos vinieran y regresaran a Moab. Y como vemos en el texto, de esta misma manera regresaron muchos de ellos, o sea, los que vivieron, los que les quedó el cordel, en las cuales les salvó la vida, llegaron a Moab.
y cada año enviaban su tributo a la corte de David, como así también otros libros como Crónicas y Reyes relatan esta historia. Y bueno, mis hermanos, ya estaban prácticamente filisteos y moabitas destruidos por parte del gobierno de Israel, por parte del reinado de David. La oposición prácticamente había sido sometida ante la autoridad del rey ungido, que era el rey David. Entonces David no solamente, como lo vamos a ver a continuación, no solamente derrotó a los filisteos, no solamente derrotó a los moabitas, el texto también nos dice que el rey también avanzó para enfrentarse a un tercer reino poderoso. Leamos juntos los siguientes versículos. Versículo 3. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Entonces vemos, David no solo peleó al este donde estaban los filisteos, ni al oeste donde estaban los moabitas, también dirigió su ejército al norte, donde se encontraban este imperio o este reino Hadadezer, que era el gobernante de Soba. Dirigió ahí, y bueno, dice la escritura, el texto es claro, ahí se enfrentó y los derrotó. Pero ¿por qué David viajó tan lejos? A continuación, un poquito más adelante, mostraré el mapa para ver la ubicación de este reino, pero prácticamente estaba muy lejos de Jerusalén. Actualmente, bueno, nosotros si podemos ubicar en nuestras mentes, a lo mejor ahorita vemos por la situación de la guerra, más o menos localizamos geográficamente a Jerusalén o Israel, bueno, en este caso la ciudad de Jerusalén, se encontraba prácticamente alrededor de casi un poquito más de 300 millas, lo que es la ciudad de Damasco, que hoy inclusive es el país de Siria. Pero la pregunta es esta, ¿por qué David viaja tan lejos? Fíjense, muchos teólogos concuerdan, y yo lo creo, David viajó hasta ese lugar para poder cumplir una antigua promesa de Dios. El Señor le había prometido a Abraham que la tierra de Israel se extendería hasta el Éufrates. Justamente ahí en Génesis capítulo 15 vemos esta promesa que el Señor le está dando a Abraham. Dice, en aquel día en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Damasco tenía que cruzar el río Éufrates. Esta promesa, este pacto, David lo sabía. ¿Y cómo actuó David, hermanos? Actuó como un verdadero hombre de la palabra de Dios, sabiendo esta promesa que Dios le había dado a Abraham, fue a reclamar ese territorio, y como lo vemos, el rey Hadadezer intentó oponerse, pero fue inútil. David lo venció sin problemas. Y en esa, como dice también el texto, en esa batalla que capturó a miles de sus soldados, jinetes y carros de guerra. Asimismo también David hace algo sorprendente. Versículo 4, ¿no? Dice que desjarretó David los caballos de todos los carros. ¿Alguien aquí tiene caballos? He visto 2, 3 vaqueros por aquí, a lo mejor tienen caballos. Bueno, descarretar, hermanos, es cortarle los tendones de las patas a los caballos. Y bueno, si existiera PETA en ese tiempo, las organizaciones proanimales, seguramente se hubiera metido en un gran problemón el rey David por estar cortando los tendones de los caballos. Pero fíjense, o sea, fue una táctica militar que en ese tiempo también se acostumbraba, sabiendo que los caballos eran prácticamente como bueno, eran armas, las usaban para moverse en los carros de guerra. David decide cortarle los tendones, seguramente por esa estrategia militar, y así evitar que en un futuro usaran estos caballos que fueron cortados sus tendones. Sin embargo, bueno, lo vemos también en el texto, él deja a algunos caballos sin cortarles esos tendones para que ya después los usaran también ellos mismos en la guerra. Y bueno, versículo 6, ahí vemos que al enterarse de esta guerra, los sirios de Damasco, los vecinos de Hadadezer, intentan ayudarle, pero también sufrieron una derrota aplastante. David mató, ahí dice el texto que David mató a 22,000 de ellos en un solo día. Imagínense, o sea, una matazón que hizo, o sea, por andar tratando ahí de que, ay, a ver, te estás metiendo con mi amigo, pues también le tocó ahí al
a esos vecinos de Hadadezer. Y justamente el texto al final del versículo 6 dice, y los sirios fueron hechos también siervos de David, sujetos a tributo. Y justamente cuando terminaron de haber destrozado a los sirios, dice, y cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, versículo 14, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Hemos visto las impresionantes victorias militares de David, filisteos, moabitas, los sirios, estos dos reinos, los edomitas, hermanos. Prácticamente David, ahí vemos en el mapa Jerusalén, acaba con sus enemigos, ¿no? Y ya geográficamente, como lo que les estaba comentando, todo lo que es la parte de Aram, Damasco, que eran estos reyes sirios. David viaja hasta el norte para poder cumplir así la palabra del Señor y tomar en sí el territorio que Dios le había dado a Abraham muchos años antes de que David efectuara esta invasión, o más bien esta guerra, y tuviera la victoria sobre ellos. Pero hermanos, el texto no busca realmente exaltar la fuerza del rey, no busca darle la importancia de estas victorias del rey David. Hay algo más, mis hermanos, el verdadero énfasis recae sobre esta frase que resuena como un eco en los siguientes versículos. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. El mensaje es muy claro, mis hermanos. El Señor soberano era quien le daba el triunfo a David en cada batalla. Del Señor es la victoria, mis hermanos. El Señor soberano cumpliendo así sus propósitos, sus objetivos, permitiendo que David obtuviera esas victorias sobre sus enemigos. Así que bueno, habiendo visto que Dios le otorga la victoria sobre sus enemigos, observemos ahora qué hace el rey con todos esos tesoros ganados. Obviamente en ese tiempo, y bueno, en la actualidad siempre las guerras siempre es por money, ¿no? Diría Lainez, ¿no? Todo es por dinero, ¿no? Y obviamente teniendo victoria, ellos iban a recolectar oro, plata, iban a recolectar tesoros, ¿no? Y es justamente lo que el texto nos va a decir a continuación. Pero vamos a ver una actitud de cómo David dedica el botín obtenido de estas victorias a nuestro Señor. Dice versículo 9, entonces oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. No hay niños aquí, hay algunos niños, ¿verdad? Pero estaba leyendo aquí y luego cuando dije Toy Story. Y es cierto, piensen en la historia del rey Toy, ¿no? Toy Story aquí. El Toy de Hamat, ¿no? A diferencia, ¿qué hace? A diferencia de los filisteos o a los moabitas, este rey actuó con gran astucia y se sometió pacíficamente. Este rey Toy, claro, o sea, hice la broma, Toy, obviamente ustedes lo saben, a decir, este hombre ni siquiera sabe escribir inglés, ¿no? Sabemos que es con Y, pero no importa, se me vino a la mente Toy Story aquí, y es esta historia, mis hermanos, ¿no? A diferencia de estos enemigos, este rey actuó con gran astucia y se sometió pacíficamente. De forma, dice el texto, ¿no? De forma completamente voluntaria envió a su propio hijo, no sabemos por qué, digo, no, que no, yo no voy, capaz de que hace conmigo lo mismo con los filisteos, edomitas, moabitas, ¿no? Pero envía a su propio hijo como un acto también de diplomacia y tributo, le envía, dice ahí saludos, ¿no? Y estaba leyendo que los saludos, creo que lo hemos visto en las películas bueno, en las monarquías, ¿no? Esos saludos, larga vida al rey, y justamente esos
saludos, el saludar a un rey era esto: larga vida al rey, literalmente, ¿no? Va, lo saluda, le entrega también, fíjense este detalle, ¿no? Le entrega valiosos regalos de plata, oro y bronce. No sabemos si fue por la astucia de decir, ¿sabes qué, hijo? Antes de que nos lleguen a nosotros, pues ve y dale estos regalos. Pero escuchen, esto es importante, que a través de los regalos del rey Toi y de las batallas ganadas contra sus poderosos enemigos, hermanos, David acumuló tesoros inmensos, como lo dije anteriormente. Pero fíjense, en todo eso que recolectó, que acumuló tesoros inmensos, dice, los cuales el rey David dedicó, ¿a quién? A Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad de Ser, hijo de Rehob, rey de Soba. Fíjense, nota aquí la actitud de un hombre conforme al corazón del Señor. Todo este botín, todos estos regalos de Toi y de los botines de todos estos reinos que había recolectado David. Un gobernante común, un rey, un presidente común, habría usado estas riquezas seguramente para alimentar su ego, inclusive nosotros, ¿no? No solamente no necesitas ser rey para saber cómo está tu corazón y dedicar las cosas al Señor. Pero vemos aquí, hermanos, David no hizo así. Él consagró inmediatamente todo ese botín al Señor. Dice el texto, él lo dedicó al Señor. Y fíjense, detalle importante, años más tarde esas mismas riquezas, ese oro, plata, bronce, de regalos y de adquisiciones que hizo sobre estos reinos por medio de sus victorias, todos esos materiales, hermanos, sirvieron para que su hijo, el rey Salomón, años después, construyera el templo. Wow. La obra soberana del Señor, ¿no? Y el corazón también de David, como reflejado aquí en ello, teniendo todo esto, lo entrega a disposición del Señor. Pero hermanos, un rey conforme al corazón de Dios no solo pelea batallas, ni tampoco dedica ofrendas para el santuario, para el templo, también debe gobernar a su pueblo en el día a día. O sea, claro, David tenía batallas y las ganó, ¿no? Pero también tenía a miles a quien gobernar, ¿no? Y fíjense, vamos a ver en el tercer punto, David reina sobre todo Israel. Y vamos a ver su actitud, la manera en que David reina. Versículo 15, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Aliud, era cronista. Sadod, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaya, hijo de Joiada, estaban sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. El capítulo cierra resumiendo cómo se administraba el país de día a día, de cómo David cotidianamente gobernaba el pueblo de Israel. Pero el texto es contundente, mis hermanos. Nos dice que David administraba, ¿cómo administraba el reino? ¿Cómo administraba el país de Israel? Es claro, David administraba justicia y equidad. Justicia y equidad a todo su pueblo. Pero para lograrlo, fíjense, ¿no? Y gobernando justamente y con equidad o derecho, para lograrlo no gobernó solo, dice que organizó, aquí lo vemos y no vamos a entrar en los detalles de cada uno de ellos, ni del sacerdote ni de los líderes militares, pero para lograrlo organizó a estos líderes militares, cronistas y sacerdotes íntegros. Y es aquí, hermanos, donde nosotros vemos nuestra idea del sermón de esta mañana en acción. El reino de Dios se establece con justicia y equidad, no solamente con victoria, con las victorias que Dios le había dado a David, sino también se establece con justicia y equidad. Pero detengámonos un momento. ¿Qué significan exactamente estas dos palabras? ¿Qué significa justicia? ¿Qué es la rectitud? Hace 6 años, ¿no? Pasamos lo de
este tema aquí en Estados Unidos de George Floyd, ¿no? Y todas estas situaciones con lo del coronavirus, llegaron todas, un montón de cosas que cambiaron muchas cosas en la vida cotidiana de nosotros, ¿no? Escuchamos por ahí la justicia social, ¿no? La defensa sobre los necesitados, la defensa sobre las minorías, etcétera, etcétera. Pero hermanos, a la luz de la Escritura nos da muchos detalles de lo que es la justicia y de lo que es la equidad. Veamos primero qué significa realmente justicia. Y en el marco bíblico, hermanos, justicia es hacer lo recto delante de Dios, conforme a su palabra, reflejando su carácter en la manera en que tratamos. Fíjense bien, es reflejar el carácter de Dios en la manera en que tratamos, guiamos y cuidamos a los demás. Eso es lo que realmente significa justicia en el marco bíblico. Ahora, ¿qué significa equidad? Aquí la palabra en hebreo, bueno, se traduce en nuestras versiones Reina Valera 1960 como equidad, en otras versiones se traduce como derecho o en sí también la palabra directa con un poco más de la manera del contexto y en cómo está escrito en hebreo también se traduce como rectitud. Entonces, ¿qué significa equidad o rectitud? Significa vivir de manera correcta delante de Dios. Es tener una vida alineada con su voluntad, no solo en público, sino también en lo privado. Es reflejar el carácter del Señor en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestro trato con otros y en todas nuestras relaciones cotidianas. Eso es equidad o rectitud. Hermanos, pero aquí lo importante es saber que no solamente son ideas sociales, ideas políticas inventadas por los hombres. Hermanos, y como muchos de ustedes lo saben, eso me goza mucho porque somos muy frecuentemente en estudiar, somos enfáticos y frecuentemente lo estudiamos lo que son los atributos de Dios. Y no solamente los atributos de Dios, sino también el carácter de Dios. Y es que es aquí lo importante, mis hermanos, que tanto justicia, rectitud o equidad o derecho, hermanos, son atributos primordiales de nuestro Señor. Para que nosotros podamos entender y para poder entender de cómo practicar el derecho, la justicia, la rectitud, debemos conocer a Dios. Y es justamente los salmos nos muestran maravillosamente esta realidad. Dice ahí David en este Salmo 89, versículo 14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Y el amor fiel y la verdad van delante de ti. Fíjense, o sea, el rey David exaltando el atributo de nuestro Señor. Él es justo, Él es derecho, Él es equitativo, Él es recto. Asimismo también el mismo David ahí en el Salmo 33:5, exaltando la justicia, exaltando la equidad de nuestro Señor, diciendo, Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena del amor fiel del Señor. Pero escuchen bien, hermanos, esta justicia y esta equidad no se quedaron simplemente en la boca de David o en el Antiguo Testamento, no se limitaron al reinado de David ni a la poesía de estos salmos que acabamos de leer. Cientos años después, el profeta Isaías ya lo había anunciado, hablando del Mesías, nuestro rey definitivo. Escucha bien lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 7. Grande será su dominio, hablando de ese rey eterno, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Grande será su dominio y la paz no tendrá fin. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y sosteniéndolo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Hermanos, nuestro Señor es perfecto, es perfectamente justo y recto. Y nosotros como ciudadanos de su reino, ¿realmente lo somos? ¿Practicamos la rectitud, justicia? Sabiendo que estos son atributos, como aprendimos hace no mucho, atributos comunicables. Si nosotros conocemos la rectitud, la justicia de nuestro Dios, ¿realmente la estamos practicando?
Hermanos, hemos sido llamados a reflejar su carácter. Estamos llamados a practicar esa misma justicia y rectitud en nuestra vida diaria. Por eso creo que esto nos lleva a una pregunta fundamental, viendo ahora lo que es la justicia y la rectitud. ¿Cómo podemos ser verdaderas personas de justicia y rectitud en el mundo de hoy? ¿Cómo puedo expresar esa justicia? No sé, a lo mejor me van a decir, no, pues tengo que ir a la marcha de los sábados allá en Seattle. Justicia a tal cosa, ¿no? Puede ser, ¿no? A lo mejor tienes eso en mente, ¿no? No sé, voy a mostrar rectitud pagando los taxes, ¿no? El Señor me pide ser recto. Tengo que ser justo, no quitar, no poner. ¿Cómo lo practicamos? Hay muchas cosas, pero nosotros no debemos de olvidar esto, hermanos. Justicia es hacer lo recto delante de Dios conforme a su palabra, reflejando su carácter en la manera en que tratamos, guiamos y cuidamos a los demás. Recuerden, la rectitud significa vivir de manera correcta delante de Dios. Es tener una vida alineada con su voluntad, no solo en público, sino también en lo privado. Es reflejar, fíjense, hermanos, esto es importante, hablando de la equidad y rectitud, es reflejar el carácter del Señor en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestro trato con otros y en todas nuestras relaciones cotidianas. Prácticamente en todo momento hemos sido llamados a ser justos y rectos delante del Señor. En una manera práctica, hermanos, en el hogar, ¿cómo podríamos practicar la justicia y la rectitud? Y es que es justamente que la justicia y la rectitud comienzan en el lugar donde es más difícil fingir: la casa. O más bien ahí no es tan difícil, es más difícil en público, ¿no? Déjame fingir que soy justo y recto ante los demás. Pero en las casas, esposos, practicar justicia en el hogar significa no usar la autoridad para imponer caprichos, sino para servir con amor. Significa escuchar antes de responder. Significa no manipular con silencio, enojo o dureza. ¿Cuántas veces no estamos tentados a mostrar eso a nuestra esposa, a nuestros hijos? Significa tratar a la esposa como coheredera de la gracia de la vida. Eso es justicia, eso es rectitud como esposos varones. Un esposo practica justicia cuando no toma decisiones familiares pensando solo en mí, solo en mi comodidad, sino preguntando, ¿esto honra a Dios? ¿Estoy cuidando bien a mi esposa? ¿Estoy reflejando el carácter piadoso, justo, recto de Dios en la manera en la cual yo lidero en mi casa? Hermanos, varones, practicar rectitud significa ser el mismo hombre en público como también en privado. No solo parecer espiritual en la iglesia, sino también hablar con paciencia en casa. Eduardo se ve que es bien paciente. No, pero pregúntale a mi esposa. Hermanos, no solo parece parecer espiritual en el trabajo. Bueno, espero que sí te parezca que seas espiritual en el trabajo, porque es donde es más difícil. En la iglesia es fácil demostrar, soy bien espiritual. Pero hermanos, paciencia en casa. No solo cantar del amor de Cristo el domingo, sino mostrar ese amor el lunes, martes, miércoles en la cocina también. En la conversación difícil y en la manera de cómo pides perdón. Eso es justicia, varón. Eso es equidad. Eso es rectitud mostrada, de esa justicia del Señor que nos ha dado, mostrada también en tu hogar. Que dijeron las esposas, sí, síguele dando al esposo. No, esposas, practicar justicia no significa vivir en competencia, resentimiento, control. Eso no es justicia. No significa vivir en esa competencia o yo quiero tener el control, sino responder al diseño de Dios con sabiduría, verdad y amor. Significa edificar el hogar con palabras que reflejen el temor al Señor. Una esposa practica justicia cuando no usa las debilidades del esposo como armas, sino que habla la verdad con gracia. Mujeres, hermanas, practicar rectitud significa vivir con integridad delante del Señor. No solo cuidando la apariencia, sé que las hermanas siempre muy bellas, se visten muy bien, se arreglan, pero no es solamente eso, o solamente guardar la apariencia del hogar, un hogar limpio
hijos ordenados, obedientes. No, lo principal en ustedes, hermanas, es cultivar un corazón que se someta a Dios aun cuando nadie más las ve. En la iglesia, ¿cómo podemos reflejar la justicia, la rectitud de nuestro Señor? La iglesia debe ser una muestra visible del reino de Cristo. Por eso, hermanos, la justicia y la rectitud deben verse de la manera que nos tratamos como familia. Somos recordando, ¿no?, lo que hemos visto o lo que vimos las 4 semanas atrás. Hermanos, somos una familia comprada por sangre. En nuestras relaciones en la iglesia, practicar en la iglesia la justicia significa tratar a los hermanos conforme a la verdad de Dios, no conforme al favoritismo, no porque, pues trato bien a Charlie, el hermano Noel no me cae bien. No, hermanos, no debe de haber ese favoritismo. Hay injusticia cuando ignoramos al hermano nuevo, al débil, al que no tiene muchos amigos o al que no puede ofrecernos nada. Y es muy fácil caer en eso. Cuidado, mostremos la justicia, la rectitud aquí en la iglesia. La justicia del reino nos llama a ver al hermano como Cristo lo ve, alguien comprado por la sangre del Cordero. Practicar rectitud significa ser íntegros en nuestras palabras, no hablar de un hermano a sus espaldas, no disfrazar, que el Señor nos libre, pero muchas veces, ¿cuántas veces no disfrazamos el chisme como una petición de oración? No usar la crítica para sentirnos superiores. La rectitud nos llama a hablar la verdad en amor, hermanos. Hablemos en amor al hermano, mostremos la justicia y la rectitud de Dios. Hermanos, para finalizar, viendo toda esa historia acerca de cómo el Señor le da la victoria, pero no solamente cómo le da la victoria a David, sino también el énfasis de cómo David reina aquí en esta parte de justicia y equidad. Sí, lo vemos, el gobierno de David fue maravilloso, pero no fue definitivo, fue simplemente una sombra que apuntaba al rey verdadero, al rey perfecto, nuestro Señor Jesucristo. David recibió victoria sobre sus enemigos terrenales, ¿no? Ya vimos esos 4 o 5 reinos con los cuales él recibió la victoria. Pero hermanos, Cristo obtuvo la victoria absoluta en la cruz. Ahí venció a los peores enemigos del ser humano, el pecado, la culpa, la condenación y la muerte. David gobernó con justicia y rectitud, pero lo hizo de una manera imperfecta. Claro, fue una época plena del gobierno de Israel en ese tiempo cuando David estaba gobernando, pero aún así lo hizo de una manera imperfecta. Cristo, en cambio, reina con justicia perfecta y su justicia perfecta es para siempre. Cientos de años después de la muerte de David, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio por su desobediencia, incluso un rey enemigo y pagano, recordamos ese nombre, ¿no?, de Nabucodonosor, tuvo que inclinarse y reconocer esta verdad. Fíjense la verdad en la cual este rey que fue enemigo de Israel, que llevó cautivo a lo que es Judá, al pueblo al pueblo del sur, no al pueblo de Israel del norte, sino a Judá. Fíjense, escuchen la asombrosa declaración que hace ahí en Daniel capítulo 4, versículo 3. De un rey extranjero, de un rey pagano, reconociendo al Dios verdadero, al Dios justo, al Dios de derecho. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Por eso, hermanos, por eso, iglesia, nuestra esperanza no está puesta en ningún líder humano, en ningún rey, en ningún presidente. Nuestra esperanza está anclada eternamente en Cristo, el verdadero Hijo de David. Él es el Rey victorioso, hermanos. Él es el Rey justo. Él es el Rey de derecho. Él es el Rey equitativo. El Señor establece su reino con victoria, justicia y rectitud. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, gracias. Gracias porque por medio de tu palabra podemos conocer y entender que eres un Dios justo, un Dios recto, un Dios de derecho, un Dios equitativo, por el cual también como ciudadanos de tu reino hemos sido llamados a practicar la justicia, a practicar la rectitud. Ayúdanos, Señor,
a poder mostrar esa justicia, esa rectitud, no solamente con las personas que me convienen o con las que me caen bien, sino con toda la gente que nos rodea, para que de esta manera nuestras vidas te honren y te glorifiquen. Padre, queremos exaltar tu soberanía y darte gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.